Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Que Dios les esté bendiciendo, es mi deseo. De manera especial, como de costumbre, enviamos saludos fraternos a Karen Calero, a Merari Hernández, a Antonio Renegado, Fabiola Romero, Mario Ruiz, Emir Ale, Juan Gómez, Calero Karen, José Luis Cerda, la familia Cerda, Joel Reyes, a Emir Alex, ya lo mencionamos, que Dios lo bendiga a este joven de manera especial también, y a toda la familia Hernández, la familia Ruiz, la familia Norori, Francisco Gamboa. Al finalizar el programa vamos a estar orando, nos pidieron oración el día de ayer por la familia Cordero y vamos a estar dedicando unos minutos para interceder, para que la bendición de Dios llegue a esta familia, amén. También la familia Hernández, Dios les bendiga, y Dios les bendiga a Abigail Cordero, a Berta Calero, y bendiciones pues a todos. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 15. Leeremos del versículo 21 al versículo 38 y lo haremos como de costumbre, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Me he encontrado con un sinnúmero de personas que me expresan: Dios no me escucha. Hay una muchacha, hay una joven a la cual le hemos predicado el evangelio y ella dice: es que Dios no me escucha. Y yo le digo una cosa, que ¿con qué actitud venimos nosotros a clamar a Dios? ¿Con qué actitud hemos venido nosotros a buscar el rostro de Dios? Y este pasaje bíblico es un ejemplo de que la fe debe ser tenaz, de que la oración debe ser persistente, de que nuestro movimiento en pro de buscar a Dios tiene que ser insistente. El libro de Romanos dice: gozoso en esperanza, sufrido en la tribulación, pero constante en la oración. Esto habla de que la intercesión que Jesús hace por nosotros, tarde o temprano, va a dar resultados. Y que el Señor de los cielos, aquel que te dice: clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, tiene toda la disposición para escucharnos. En la época nueva testamentaria, Jesús dice: yo voy al Padre y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, creyéndolo, lo recibiréis. Y esto habla acá que todo aquel que busca halla, dice Jesús. El que toca la puerta, se le abrirá la ventana de los cielos y derramaré de bendición hasta que sobreabunden. Entonces, ¿por qué esos casos de personas que expresan que Jesús no les responde? Aquí nosotros vemos que dice la palabra de Dios que Jesús se fue a la región de Tiro y de Sidón, podemos decir, dos regiones aledañas,
a la región donde Jesús realizaba el ministerio, porque sabemos de que el ministerio de Jesús fue meramente para Israel, el Mesías prometido por Jehová de los ejércitos. En la ley y en la Torá todo lo llevaban a algo, al cumplimiento de la ley con el advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando Jesús pasa a la región de Tiro y de Sidón, he aquí una mujer cananea. Si nosotros estudiamos, nos damos cuenta de que Dios sacó a toda esa gente que estaba ocupando esos territorios para que Israel lo poblara, dado que eran personas que eran enemigas de Dios. Personas que, según los historiadores, eran inclusive tan idólatras que pasaban sus hijos a Moloc, y esto era abominable delante de Jehová, que los hombres despreciaran la vida de los niños, porque de algo estamos conscientes. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová, dice el salmista, cosa estima, de gran estima el fruto del vientre, porque cada niño que viene al mundo no viene por casualidad. Nosotros como padres debemos de poner en su entorno una protección. Dios nos entrega a los niños para que los protejamos, para que los acudamos, para que los instruyamos, para que los llevemos a Dios. Y estas regiones estaban pobladas de personas que Moloc, que era un demonio, ellos se los pasaban por el fuego, hacían sacrificios, e inclusive hay muchos relatos atroces de estas gente, y esto era lo que a Dios le venía abominable delante de su presencia. Y Dios lo sacó y la tierra se la dio a Israel. Pero debido a la desobediencia de Israel, muchas personas quedaron ahí aprendiendo a convivir con Israel, y que en cierto modo fueron tropiezo para el pueblo de Israel, porque siempre se inclinaban por adorar a los dioses cananeos. Pero esta mujer cananea, dice la palabra del Señor, salió de esa región y vio que Jesús pasaba por ahí. Algo importante es que, ¿cómo buscas tú a Dios? Estás, como dicen algunos, vas a buscar a Jesús como se debe, con ahínco, con dedicación, como lo que Él es para ti, el Salvador del mundo, como lo que Él es, el único que te puede dar vida y dártela en abundancia, como aquel que permuta todo lo difícil, aquello que no tiene solución. En Cristo hay solución. Aquello que lo vemos todo oscuro, aquello que no se puede apreciar el horizonte, cuando venimos en Cristo, Dios lo cambia todo, pues Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y esta mujer cananea, asumo que alguien le dijo, va Jesús, porque cuando Jesús caminaba eran miles de personas las que iban tras de él. Algunos eran porque era ciego, buscando una visión. Algunos, pero todos los que buscaban a Jesús era porque tenían necesidad, y al final siempre el Señor Jesús les respondía. Y es así que dice la palabra del Señor que esta mujer sale gritando y le dice, hijo de David, como que conocía. Porque es importante que nosotros, porque buscamos a Dios, porque le conocemos, queremos conocerle. Pero esta mujer se dirige a Jesús como que sabía la ley. Ella le dijo, hijo de David. Sabemos que genealógicamente hablando, Jesucristo pues iba a venir de la genealogía de David. Y es así de que María, la madre de Jesús, era de ellos, de la tribu de David. Y cuando dice aquí el término hijo de David, a eso se refiere. Y ella le dice, ten misericordia de mí. Estos términos de ten misericordia solamente se expresaban a los reyes, a los que tenían el poder y la potestad para resolver problemas. Entonces esta mujer cananea tiene la visión, sabe que Jesús que va por ahí es el Salvador del mundo, sabe que es el Mesías prometido, y sabe que además de eso Él tiene el poder y la capacidad para resolver el problema que a continuación ella va a expresar. Y esto influye mucho en la oración que nosotros hacemos. ¿Por qué oramos a Dios? Por fe. Tenemos fe en Jesús. Sabemos que hay solución en Él. Y es así que cuando nosotros, como esta mujer, empezamos a orar a Dios, pues vamos a tener una respuesta. Vemos que la mujer le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahora a continuación expresa su petición. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En la época de Jesús podemos darnos cuenta que parte del trabajo que el enemigo siempre ha hecho
es llegar a posesionarse de las almas hasta llevarlas a la muerte. Y que esta joven, o la hija de esta mujer, dice que era atormentada por un demonio. Yo no sé cuántos han analizado, pero el demonio atormenta. El demonio busca cómo quitarte los espacios. El demonio viene a poner cargas, a poner grilletes espirituales donde los hombres no pueden salir, y que se den cuenta de algo: la única solución y la única libertad la encontramos cuando venimos delante de Jesucristo, porque Jesucristo tiene el poder sobre los demonios en el cielo y en la tierra. Y aquellas actividades demoníacas que están sobre la vida de los hombres se van a terminar solamente cuando entregamos nuestra vida al autor y consumador de la vida eterna, que es Jesucristo, y su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces el demonio ya no podrá tener dominio sobre nosotros. Y es posible de que la actividad demoníaca sobre las vidas y sobre las personas se dé porque estamos muy alejados de Dios. Cuando nosotros empezamos a entrar en el camino del pecado, y poco a poco nos vamos ahí caminando, y vamos ahí, como decimos, poco a poco entrando en áreas que espiritualmente quizás ni conocemos, pero que el enemigo sencillamente a través de podemos decir, de engaño, va llevando a las personas hasta que van al infierno. Si nosotros vemos, los demonios solo eso hacían: atormentaban. Los demonios se estaban acongojando, querían matar. A eso vino. La Biblia dice que el enemigo de las almas vino para matar y destruir. Pero gloria a Dios que en este pasaje bíblico ya aparece nuestro Señor y Salvador Jesucristo, poniéndole un alto a los demonios y demostrando de algo. Amigo que me escuchas, en Él hay poder y bendición y vida eterna, y Dios te puede liberar de todas esas artimañas del enemigo. Pero vemos aquí que Jesús no le respondió palabra. Hay personas que piden a Dios, pero quieren ya instantáneamente. No, Dios muchas veces probará tu fe. Muchas veces el Señor probará tu insistencia, tu perseverancia. Recordemos que dice constante en la oración. La palabra constante en la oración de Romanos 12:12. Eso implica de que debemos ser personas que traemos nuestras peticiones a Dios. Al fin y al final dependemos de Dios. Todo lo cuanto hacemos depende de la bendición de Dios. Y dice la Biblia que cuando él no respondió palabra, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Quizás los discípulos dijeron: no le va a hacer el milagro el Señor. Quizás uno que otro dijo: es mujer cananea, no le va a hacer el milagro el Señor. Ellos quizás, los judíos, menospreciaban a los gentiles, y es posible que ellos dijeron: no es indigna de que reciba el milagro. Pero no era por esa causa que Jesús no le había hablado, no le había respondido, sino porque el Señor Jesús le iba a dar una enseñanza a todos los que estaban alrededor. Y dice la Biblia que los discípulos, de despedirle, en otras palabras, quería que Jesús les dijera: quítate, alárgate aquí, que no te voy a hacer un milagro, no te voy a responder la petición que tú dices, que tú pides. Quizás esos pensaron los discípulos, pero Jesús no nos pone atención a nosotros. El Señor tiene tus planes para tratar con cada persona, con cada vida. Las objeciones que la gente levante no van a impedir, en lo contrario, que tú seas alcanzado para salvación y vida eterna. La bendición que Dios tiene para ti, ni el mismo infierno va a impedir de que tú seas alcanzado para esa salvación tan grande, como dice Pablo, porque tú estás en los planes de Dios. Esta mujer estaba en los planes de Dios. Y cuando dice la Biblia que le dijo Jesús, cuando dado la insistencia de la mujer, de esa oración constante que estaba haciendo, Jesús le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, Jesús le dice: yo vengo, pero a sanar y a salvar al pueblo de Israel. Yo soy, al fin, soy el Mesías de ellos. Y es así que dice la Biblia que ella vino y se postró ante él. Esto implica que la mujer corrió. Jesús no se paró quizás, pero esta mujer corrió. Ella sabía que solamente Jesucristo tenía la respuesta para su necesidad. Quizás ella había ido donde los médicos, había ido, qué sé yo. Hay personas que para buscar su liberación van donde el brujo, sin darse cuenta que lo único que acarrean para su vida es mayor maldición, porque el diablo no está dividido, todo lo contrario, está unido para destruir nuestra vida. Pero en Cristo hay edificación, en Cristo hay salvación, en Cristo hay liberación, en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Y es así que dice la Biblia que vino la mujer y se postró ante Jesús.
y diciéndole: Señor, socórreme. Y mire lo que Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Estuvimos ahí examinando un poquito la palabra hebrea, la palabra griega para referirnos a perrillos, y nos damos cuenta que esta palabra Jesús no la dijo con grosería. Yo pienso que las exhortaciones de Jesús siempre iban imprentas de amor, iban impresas de amor. Cada palabra de Jesús que emanaba de su boca era una palabra que llevaba un aliciente, llevaba el poder del Espíritu de Dios, a como le dijese el Señor Jesús en aquellas personas que la aceptaban, iba a producir sanidad. Eso es lo que produce el Evangelio de Jesucristo cuando lo aceptamos: sana el alma. Eso es lo que produce la palabra de Dios cuando la predicamos y la gente la acepta. Sana las heridas, sana esos corazones heridos, da una palabra de aliciente, una palabra que nos motiva a buscarle y a darnos cuenta por qué aquí no se ha terminado el camino, aquí no está ya el obstáculo que no puedes vencer. Tan sencillo como eso: mira a Cristo y te das cuenta. No hay por qué estar afligido, no hay por qué estar acongojado, sino que es tiempo de oración, es tiempo de clamor, es tiempo de perseverar en todo lo que Jesús nos ha dicho, para que podamos recibir de Él esas bendiciones eternas que tiene para ti y para mí. Porque como le dije a esa joven que me dijo: Dios no me escucha. Claro que Dios te va a escuchar. Y me dijo ella: pero es que le he clamado 2 o 3 veces. Sigue insistiendo, sigue orando. Hay veces que el Señor tiene un ministerio para ti, y por eso el Señor está esperando a ver, como en esta mujer, cuál era la fe que tenía. Realmente esta mujer cananea sabía que Jesucristo era el Mesías. Realmente esta mujer cananea se había abocado a Jesús porque sabía que el Señor Jesús tenía el poder. Había que probarlo. Los discípulos al final estaban ahí tratando de que Jesús la corriera, pero Jesús está ahí y la mujer está perseverando. Ahora, ¿dónde está Jesús? Está ahí viendo a la mujer que se postra delante de Él, reconociéndole como Rey, reconociéndole como Señor, y continúa con su petición insistente. Cuando Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Algunas personas dicen: es una frase grosera. No, la palabra perrillo implicaba algo. Jesús lo dijo con amor y lo dijo para probar en ella la fe. Y es así que esta mujer le dice: sí, Señor. En otras palabras, la mujer le dice: sí, tú tienes la razón de todo. Porque la verdad es que todo lo que recibimos de parte de Dios siempre será bueno. Algunas personas, como Pablo dijo: aún las aflicciones son buenas porque nos motivan y nuestra esperanza crece en Jesucristo. Y por eso dice Pablo: no te preocupes por las aflicciones que tengas en la vida del cristiano, porque no es comparado con la gloria que Dios tiene en el cielo para ti y para mí. Y esto habla de una vida de fe. Por eso Jesús, cuando la mujer está postrada, Jesús se para y le dice esto a la mujer. Pero Jesús te está viendo cómo reacciona la mujer. Y la mujer le dice: sí, Señor. En otras palabras, tenés la razón. Soy una mujer cananea. Quizás esta mujer empezó a ver cómo estaba su vida llena de pecados, en el desorden total en que ella vivía. Porque cuando en la familia se vive un desorden, el enemigo entra. Son puertas que se le entran al enemigo. Jesús te pide permiso para entrar. El enemigo irrumpe, el enemigo roba, el enemigo es el ladrón que quiere quitarte la paz, que quiere quitarte la tranquilidad. Y solamente cuando hay un Señor en tu casa, que es Jesucristo, y le concedes el lugar de que Él está, Él no podrá robar, porque Él no podrá penetrar. Y dice la palabra del Señor que cuando Jesús miró esto en la mujer, ella le dijo: sí, tenés razón, Señor, pero los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y aquí esta mujer, en otras palabras, le dice: lo que yo te pido es una migaja, comparado con todo lo que ya le has dado a Israel, comparado con todos los milagros que estás haciendo en Israel. El milagrito que yo te pido, le dice esta mujer, es una migaja comparado a todo lo que tú tienes, a todo el poder que tú posees, a todo el poder y la autoridad que tú tienes sobre la vida. Y es así que dice Jesús, y le dijo el Señor Jesús: oh mujer, grande es tu fe.
todo este camino que la mujer lleva a la par de Jesús se concluyen en algo. Jesús quería que se diesen cuenta todos los que estaban ahí de espectadores, que esa es la manera para recibir de Jesús. Una oración insistente. Debemos de dirigirnos a Él con respeto, sabiendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de saber de algo, que nuestra oración al final, cuando la hacemos con fe, siempre tendrá frutos, y siempre el Señor Jesús va a concederte los deseos de tu corazón, como dice la Escritura. Hay una petición en la Biblia que nunca el Señor la concedió, y fue la petición de Pablo. Dice la palabra del Señor que Pablo tenía un aguijón, y que cada vez que tenía ese aguijón, él había clamado a Dios. Y llegó a un instante en que Dios le dice: Pablo, bástate de mi gracia. En otras palabras, el Señor no curó a Pablo, porque sencillamente quizás se iba a envanecer. Cuando el Señor le dice: bástate de mi gracia, constantemente Pablo podía sentir que Dios estaba con él. Pablo podía sentir de que Dios estaba dándole todo lo que él quería, protegiéndolo. Podemos verlo en una ocasión que una víbora le picó, y cuando le picó, todos los aldeanos pensaron de que se iba a morir, y no sucedió. Esto demostraba algo. En Pablo estaba el poder de Dios. Pero muchas veces lo queremos todo, y Dios conoce el futuro. Es posible que algunas personas nos envanezcamos y que perdemos esa bendición tan grande. Me llama la atención la oración de un salmista que dijo así: Señor, no me des riquezas, no vaya a ser que tendiendo en exceso me olvide de ti y de tu gracia. Pero tampoco no me des tanta pobreza, Señor, no vaya a ser que reniegue contra ti y blasfeme. Dame lo necesario. Y eso es una oración sabia de parte de esta persona, donde demuestra algo. Lo importante es que nosotros aprendamos que dependemos de Dios, dependemos de Jesús, que todo lo que pedamos en su nombre lo vamos a recibir, pero nunca nos olvidemos de dónde viene la bendición y la salvación tuya. Cuando Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, prácticamente pienso que todos los que estaban ahí, los mismos que le habían dicho a Jesús: despedila, despedila, ahora el Señor les estaba diciendo: no, esta mujer tiene más fe que ustedes. Ahora el Señor le está diciendo: es que ustedes no se dan cuenta, vean la fe que hay en ella. No era que no le quería hacer el milagro, es que quería que se den cuenta cuál es la manera que deben de acercarse a mí. Porque la Biblia dice que en la ciudad donde él nació, casi no hizo milagros, porque la gente lo único que decía: este es el carpintero, y este no es el hijo de José, este es el que aquí están sus hermanos. Porque María tuvo muchos hijos después de Jesús, y dijeron: aquí están sus hermanos, aquí están sus hermanas. Alguna gente niega esto, pero la Biblia lo certifica, y por eso los judíos no creían. Pero al final le dijo Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Y mire lo que le dice el Señor: hágase contigo como tú quieras. En otras palabras, el Señor le concedió la autoridad de recibir a esta mujer, dado porque ella había persistido en la oración. Asumo que esta mujer se levanta instantáneamente cuando Jesús le dice que se haga contigo como quiere. En otras palabras, has recibido tu milagro, vete a tu casa, vete tranquila. Asumo que esta mujer se levanta, iba gozosa, alegre. Aquel demonio que estaba atormentando a su hija instantáneamente se había ido, o se iba a ir, porque Jesús había dado la palabra. El deseo de ella era eso: quería que el demonio se fuera de la vida de su hija, quería que ese demonio que estaba ahí oculto en el corazón de la joven y quería destruirla, ya no iba a tener más autoridad, porque Jesús ya lo había dicho. Dice la palabra del Señor que Él va a cumplir los deseos de vuestro corazón. Y este era el deseo de esta mujer, y al final se cumplió. Y la Biblia dice: y su hija fue sanada desde aquella hora. O sea, que inmediatamente que Jesús le dijo esta palabra, los demonios se dieron cuenta de algo: debemos de irnos, porque ya Jesucristo dio la palabra. Jesús dio la palabra. Para todas aquellas personas que no han recibido, quizás, yo quiero decirte en esta mañana: Jesús ya dio la palabra.
Hace 2000 años Él murió por ti en la cruz del Calvario. La única manera para recibir esta salvación es, como esta mujer, venir ante Él y que recibamos, que Dios cambie esa situación de pecado, que Dios cambie esa situación de maldición por una situación de bendición y de salvación y de vida eterna, que es lo que Cristo tiene para ti y para todos. Que Dios le bendiga en esta preciosa mañana. Daremos gracias y a la vez vamos a clamar por estas personas. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Te ruego que tú bendigas a Merari Hernández, Señor. Abre ventanas de los cielos, Dios. Rompe ataduras, ligaduras, todo lo que no sea tuyo. Yo reprendo principados y gobernadores de las tinieblas en el nombre de Jesús. Te pido por Calero Karen, bendícela, Señor. Te ruego, Padre, por Jessica Cordero. Oh Dios, que la protección de tu Santo Espíritu esté con ella. A Yeslin Martínez Cordero, Señor. A Michelle Martínez Cordero. Por restauración, por bendición. Porque tu Espíritu de Dios nuevamente esté con ellos, Padre. A los niños Carlos Cordero, a Mateo Cordero, Señor. A Caleb Cordero. También a Berta Calero, Señor. A Abigail Cordero, Dios. Enviamos palabra de liberación, palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Que ellas estén creyendo, Padre, que tú hace más de 2000 años que tú llevaste nuestras enfermedades y llevaste nuestras dolencias, nos diste redención, nos diste liberación, Padre. Lo único que debemos de hacer como esta mujer es creerlo para abandonar la vida pecaminosa que quizás hemos llevado hasta el día de ahora. Levanta tus manos ahí y dile al Señor: ministrame ahora, Padre, aquí, Señor, entre nos. Dile al Señor: derrama de tu poder y de tu gloria, Señor. Que tu Espíritu de Dios ponga todo en orden en estos hogares y en estas familias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles que este listado nos lo llevamos y hay un grupo que estamos orando por estas personas. Hermana Argentina Morales, una de las personas que constantemente nos apoya en la oración. Entonces, que Dios les bendiga. Tengan buen día. Hasta el día de mañana nos escuchamos nuevamente, si Dios lo permite. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.